Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigos, buenos días, buenas tardes. El día de hoy tengo un caso misterioso que está muy interesante. Yo creo que a ustedes les va a gustar mucho. A mí en lo personal me interesa bastante porque es un caso que los detalles son raros, o sea, realmente es una manera muy extraña de llevar un caso, es un caso muy único. Está bastante interesante porque este caso pasó a unas cuadras de donde estamos grabando en este momento. Pero también es un caso bastante triste que nos deja ver cuánta violencia contra los niños existe en este país. Y tristemente no es un caso aislado, hay varios casos como este en la historia de México, pero este caso es muy llamativo porque es muy muy peculiar, de verdad, yo creo que les va a gustar mucho. Así que bueno, ya no los detengo más, empecemos con este caso. Este caso se sitúa en la capital de México, más exactos en la colonia Juárez, la cual es una de las colonias más emblemáticas de la ciudad, en el año 2015, cuando el día lunes 23 de marzo, aproximadamente a las 2:45 de la tarde, Ramón Ríos, quien era el guardia de seguridad de una escuela cercana en esta zona de la ciudad llamada Colonia Juárez, iba tranquilamente caminando como cualquier otro día sobre una calle llamada Berlín y de repente se topa con una maleta a un lado de la banqueta, casualmente. La maleta estaba cerca de una jardinera, que es un espacio donde hay árboles, donde hay plantitas, en una banqueta, y estaba entre dos coches, un poco escondida. La maleta era una maleta tipo deportiva, era de color azul. Como un poco de contexto, quiero que sepan que la colonia Juárez es una colonia muy concurrida de Ciudad de México. Hay bares, cafeterías, restaurantes, oficinas. De hecho, hay un monumento muy emblemático de Ciudad de México que es el Ángel de la Independencia. Y es una zona extremadamente turística, hay mucho movimiento en esa colonia. Y a plenas 2:45 de la tarde es mediodía, hay mucha gente. Entonces, ese día que Ramón estaba viviendo su vida normal como cualquier otro día, Ramón encuentra la maleta y por curiosidad, pues no es muy común encontrarte una maleta en la calle sin nadie cuidándola, sin nadie revisando que nadie la vaya a agarrar ni nada. Pues la abre y descubre que en el interior de la maleta hay una niña muerta. Ramón obviamente se asusta mucho y lo primero que hace es llamar a la policía para que lleguen a ver qué es lo que le había pasado a la niña y puedan incluso levantar el cadáver. La policía descubre que la niña tenía alrededor de 2 años, tenía aretes, incluso tenía una dentadura increíblemente limpia. En la maleta encuentran 2 mudas de ropa extra a la que la niña traía puesta. Esto es un dato importante que hay que considerar para después. Y toda esta ropa que traía tanto la niña como dentro de la maleta, como la maleta, eran de marca, era ropa que se podría considerar costosa. La policía hace el debido levantamiento del cadáver y llevan a la niña a realizar una autopsia. En esta autopsia se encuentra rastros de violencia que ya habían sido antiguos, por lo que se piensa que esta niña sufrió de violencia de maltrato infantil. También por el contenido del estómago se sabe que la niña llevaba bastante tiempo sin comer y que tenía cierto grado importante de desnutrición. Tristemente, esta niña también presentó signos de abuso sexual teniendo solamente 2 años y su causa de muerte fue un grave traumatismo craneal y cervical, lo que se conoce como un desnudo. El estado de su dentadura casi perfecta hizo que los policías y los investigadores empezaran a cuestionarse sobre de dónde venía la niña, por qué estaba tan bien cuidada, por qué tenía aretes, por qué vestía ropa tan bonita, por qué se veía tan en buen estado a pesar de
demostrar signos de abuso. Por las características físicas de esta niña, se pudo identificar que era una niña de origen centroamericano, pero nunca se pudo identificar exactamente de qué país. Por la naturaleza de este caso, debido a que la niña era muy joven, que se había encontrado en una maleta, que no se tenía nada de información de quién era, en qué fecha había nacido, absolutamente nada, lo que hace la Fiscalía de México es tomar muestras de ADN y enviarlas a el resto de Latinoamérica. De verdad, buscaron en toda Latinoamérica, enviaron estas pruebas de ADN a todas las fiscalías que habían en todos los países de Latinoamérica. Se sabía que esta niña no era mexicana porque hubo una toma de huellas en el momento en que se le hizo la necropsia y no se encontró registro de ninguna niña nacida en México que coincidiera con las huellas de esta niña. Es decir, ningún acta en México tenía las huellas de esta niña. En México tampoco hubieron ninguna denuncia, ningún acta, nada que indicara que alguien estaba buscando a una niña de estas características. Después de no tener ninguna prueba, ningún indicio, nada que pudiera dar al quién habría dejado a esta niña en una maleta, la policía empieza a investigar cámara por cámara de todos los negocios y todas las casas que estaban ubicadas sobre la calle Berlín en la colonia Juárez. Así es como dan con este curioso dato de que la maleta llevaba 3 días en la banqueta. El día sábado 21 de marzo es el primer día que esta maleta se ve en la calle en las cámaras de seguridad. Este día la maleta se ve justo frente a un edificio, lo cual no fue el lugar donde fue encontrada. Fue encontrada junto a una jardinera entre 2 carros. En el video se puede ver que durante ese día fue movida 4 veces. Ahora, ¿por qué fue movida 4 veces? Pues eso es lo que más me llama la atención a mí de este caso. Imagínense una maleta que tiene 3 días en la banqueta, sin nadie que la esté cuidando. Tú vas pasando un día cualquiera por la banqueta y ni siquiera te das cuenta o no tienes idea de lo que puede haber en el interior de esa maleta. Lo que pasó fue que gente que pasaba por ahí le daba curiosidad la maleta, la levantaban, pero al ver el peso que tenía la maleta, era algo bastante sospechoso. Y lo que pasaba era que esas personas simplemente la dejaban por otro lado de la calle. A mí de verdad me impresiona demasiado cómo tanta gente pasó sobre esa banqueta, al lado de esa maleta, incluso levantaron la maleta y siguieron con su vida después, sin tener idea de que esa maleta tenía eso adentro. Bueno, pues es por esto mismo que se comenzó a teorizar, a pensar que la persona, quien sea que haya dejado esa maleta ahí, tenía intenciones de que la maleta fuera encontrada. ¿Por qué dejarías una maleta con ese contenido a plena luz del día en una banqueta tan concurrida en un lugar tan importante de la ciudad? Ahora, los investigadores se encuentran con la pregunta de quién dejó la maleta, porque no se tenía rastro de absolutamente nada más que la edad de la niña y la nacionalidad o el posible origen de la niña. Para esto, se comienzan a revisar de nuevo las cámaras para ver si se podía ver una cara, una persona, si era hombre, si era mujer, la estatura, algo que diera una pista de quién había dejado a la niña ahí. Había una cámara en el edificio donde dejaron la maleta el primer día que estuvo ahí. Era el edificio exactamente enfrente de donde la maleta fue dejada, pero por el ángulo de la cámara no se llegó a ver absolutamente nada de quién había dejado la maleta. Solo se vio la maleta sin que se viera nadie que la dejara ahí. Lo que sí captan estas cámaras es como el domingo antes del día que la maleta fue encontrada, 2 personas se ven cargando una maleta que coincide con la descripción de la maleta que fue encontrada. En el video de la cámara de seguridad se ve cómo estas personas levantan la maleta de una jardinera y se van riendo mientras la cargan sobre la misma acera. Estas 2 personas aparentemente siendo trabajadores de alguna obra cercana, después se dan cuenta del peso de la maleta, se asustan y la dejan en el suelo. Estamos hablando de que 2 personas sospecharon del contenido de la maleta antes de que la persona que la encontró y la reportó a la policía lo hiciera. Un error, ya saben cómo es la policía en México, es increíble, tienen un gran sistema para investigar crímenes. Y un error grave que tuvo la policía de investigación en este caso fue nunca haber investigado el origen de esta maleta. La maleta era relativamente fácil de investigar. Era una marca
reconocida, una marca que no muchas personas podrían comprar por el precio de esta marca, y era nueva. Se sabía que la maleta era nueva. La policía fácilmente pudo haber rastreado quién había comprado una maleta de estas en los días anteriores al crimen y así dar con alguna pista importante, con algún nombre, con algo que diera algo de información en este caso, lo cual la policía nunca hizo. Ahora aquí viene una de las teorías más interesantes sobre este caso. Yo personalmente no creo que esta teoría sea real por la complejidad de cómo se encontró el cuerpo y de otros datos que les voy a contar más adelante. Esta teoría habla sobre que la niña, cuando fue dejada en la calle el primer día, seguía viva dentro de la maleta y esto podría explicar por qué tenía 2 mudas de ropa extra a la que ella traía puesta. Pero terminó falleciendo por el mismo hecho de que la gente recogía la maleta y la tiraba de nuevo al suelo. Posiblemente la niña pudo haber muerto de uno de estos golpes. Recordemos que la niña tenía alrededor de 2 años, o sea, no era un bebé, no era una niña demasiado pequeña, era una niña que ya podía hablar, que ya podría haber abierto el cierre de la maleta, a menos que la niña estuviera inconsciente al momento de haberla dejado dentro de la maleta. Es una teoría que tiene bastante sentido de cierta forma porque fue dejada, la maleta fue abandonada en un lugar bastante concurrido y eso tiene sentido junto con lo de la ropa, pero yo personalmente no creo que una niña haya podido morir de un golpe de a lo mucho 1 metro de caída por la forma en la que ella murió. O sea, no. Otra teoría de este caso es que los papás de la niña también habían muerto y por eso nadie realmente la buscó, nadie puso una denuncia por desaparición, la cual es una teoría, simplemente no se sabe si eso es real o no. Otra teoría habla sobre que la niña pudo haber sido víctima de tráfico humano o que fue vendida por internet o que simplemente fue secuestrada en su país de origen y al haber sido llevada a otro país, para sus padres fue extremadamente difícil encontrarla. El caso estuvo parado varios años. Recordemos que todo esto pasó en 2015, pero no fue hasta julio de 2018 cuando de repente aparece una mujer de la tercera edad que solicita hacerle exámenes de ADN a la niña. Esta mujer asegura que esta niña dentro de la maleta era su nieta, quien había desaparecido en 2014 y tenía 3 años de edad. Eran muy similares las descripciones tanto de la nieta de la mujer como la niña que encontraron en la maleta. Lo que había pasado con la nieta de esta mujer era muy trágico, ya que había desaparecido el día que sus padres habían sido encontrados muertos en el interior de un carro en la central de abastos de la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato. La policía estaba muy contenta, casi tenían a la persona que podría ser un familiar directo de la niña que había sido encontrada, y eso daba mucha tranquilidad, ya que este caso iba a poder finalmente ser cerrado después de tantos años. Lo único que necesitaban era que las pruebas de ADN regresaran. Pero este caso llegó a su fin cuando estas pruebas de ADN regresan negativas. Después de esto, la fiscalía decide enterrar a esta niña en una tumba privada solamente para ella, ya que las personas en calidad de desconocidos, como lo fue esta niña, terminan siendo enterradas en una fosa común, lo cual, por el tipo de crimen triste que fue cometido contra esta niña y su edad, era desgarrador para los fiscales y las autoridades mexicanas hacer algo así con el cuerpo de la niña. Las autoridades le dieron un nombre a la niña, el cual fue Ángela, y fue enterrada en el Panteón de San Isidro, en la Ciudad de México. Lo más inquietante de este caso es que la niña nunca fue identificada, el caso sigue inconcluso y ni siquiera se tiene a ninguna persona identificada o nadie que haya sido relacionado con este caso al día de hoy. Tristemente, este no es el único caso similar que hay en México sobre personas encontradas, o más bien niños encontrados dentro de maletas. Este caso es ligeramente similar a otro caso llamado La Beba de Aragón, que fue una niña que también fue encontrada en una maleta, pero esto fue en el municipio de Nezahualcóyotl, que también está en el Estado de México, no en la Ciudad de México, pero en el Estado de México. Pero en diferencia del caso de la niña de Nezahualcóyotl, este caso
nunca fue resuelta o la niña nunca fue identificada, y en el otro caso se pudo encontrar al culpable, quien fue nada más y nada menos que la misma madre de la niña. Una triste similitud entre los dos casos fue que las dos niñas presentaban violencia sexual y signos de abuso infantil, los cuales son golpes, quemaduras, arañazos en el cuerpo que era fácilmente identificable, que no eran recientes y que tenían fechas distintas en las que se pudieron haber originado. Una diferencia principal entre estos dos casos, entre la niña de la maleta y la niña de Nezahualcóyotl, que por cierto fue encontrada dentro de una mochila, no dentro de una maleta, es que la niña encontrada en la maleta fue encontrada en una zona muy tranquila, muy turística hasta cierto punto de la ciudad, mientras la niña que fue encontrada en la mochila fue encontrada en uno de los municipios más peligrosos del Estado de México. Pero finalmente, la mayor diferencia entre estos dos casos es que la niña de la maleta nunca fue resuelto, mientras que la niña en la mochila tuvo al menos un poco de justicia cuando su propia madre fue arrestada en la colonia Doctores, que se encuentra en la Ciudad de México, relativamente lejano a donde la mochila donde la niña de Nezahualcóyotl fue encontrada. Pero bueno, ustedes cuéntenme qué opinan, qué piensan que pudo haberle pasado a la niña. ¿Creen que alguna de las teorías que les conté puede haber sido real o no? No se olviden de que si quieren que hable de algún tema, quieren que toque un caso, me lo pueden escribir también en los comentarios. Síganos en TikTok, donde subimos clips de estos casos que también les pueden gustar mucho. Suscríbanse, compartan el video, denle like. No se olviden que todas nuestras redes las pueden encontrar aquí abajito y también mis redes personales. Pero bueno, nos vemos en el siguiente caso la próxima semana.